los hepatocitos hasta desembocar en la segunda porción del duodeno. La vía intrahepática, ubicada como lo dice su nombre, dentro del hígado, al emerger por la cara inferior se va a continuar con la vía extrahepática, dando lugar así a la vía biliar principal, que se forma por la confluencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que forman el conducto hepático común. Y cuando se une con el conducto cístico pasa a llamarse conducto colédoco, el cual va a desembocar en la segunda porción del duodeno. Bueno, entonces ya hablando de la definición de lo que son las colecistopatías, entonces estos van a ser un grupo de enfermedades que afectan la vesícula biliar y las vías biliares intra y extrahepáticas, y se asocian principalmente a la presencia de cálculos. Al hablar de la epidemiología, tenemos que son un grupo de enfermedades altamente prevalentes en nuestra población, afectando de un 10 a un 14% de la población adulta, y que en el ámbito de la cirugía es un motivo de consulta frecuente. La mayoría de los pacientes, alrededor de un 80%, van a ser asintomáticos y del 1 al 2% van a presentar complicaciones. Es más frecuente en mujeres debido a que las hormonas sexuales van a influir sobre la secreción de bilis y la función de la vesícula. Y entre los factores de riesgo identificados va a estar la obesidad, dieta alta en colesterol y ácidos grasos, el síndrome metabólico, uso de anticonceptivos orales, cirugía bariátrica, entre otros. Bueno, entonces, al momento de hablar de colecistopatías, se van a identificar a grandes rasgos 4 patologías, que son la colelitiasis, la colecistitis, la coledocolitiasis y la colangitis. Entonces, para empezar, la colelitiasis hace referencia a la presencia de cálculos únicamente en la vesícula biliar, donde la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos. Y es la patología más frecuente del aparato digestivo. Se van a identificar las 4 Fs de la colelitiasis, que serían los factores de riesgo, entonces, ser mujer, alrededor de 40 años, la obesidad y que esté en edad fértil. La clínica de estos pacientes se va a caracterizar por la presencia de un dolor tipo cólico en epigastrio o en hipocondrio derecho, que inicia de forma abrupta y que puede empeorar con la ingesta principalmente de comidas grasosas, ya que la vesícula se va a intentar contraer tratando de excretar bilis. El dolor va a ser intermitente y puede durar entre 30 minutos a 6 horas, que va a parar de forma espontánea. Los pacientes no van a presentar fiebre ni signo de Murphy positivo. Bueno, el diagnóstico va a ser con la ecografía de hígado y vía biliar, gracias a su sensibilidad y especificidad, donde se pueden ver los cálculos y las características de la vesícula, además de que es barata y disponible. La formación de los cálculos se va a dar cuando hay una alteración en su composición y eso hace que se precipite, añadiéndole pues la alteración de la motilidad de la vesícula, como lo que pasa en las mujeres embarazadas, y por eso vemos tantas que tienen colecistopatías. Bueno, los cálculos van a tener diferente composición. Entonces, de colesterol, que son los más frecuentes y que son amarillos. La litiasis pigmentaria negra, que son compuestos por bilirrubinato cálcico o de calcio y cobre, y la litiasis pigmentaria marrón, que están compuestos de sales de calcio y bilirrubina no conjugada, y generalmente se puede asociar a procesos infecciosos. El manejo médico puede ser con antiespasmódicos como buscapina, tratando el dolor, o el manejo quirúrgico con la colecistectomía. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones de cirugía? Los pacientes que son sintomáticos, independiente de la cantidad de cálculos. La vesícula en porcelana que se puede ver en eco, asociada a anormalidades en el drenaje pancreático. Los desórdenes hemolíticos como la anemia de células falciformes. Los pacientes que van a bypass gástrico, la inmunosupresión, los antecedentes familiares de cáncer de vesícula y pacientes rurales o algunas profesiones como pilotos, marineros, entre otros. Bueno, cuando estos cálculos de la vesícula biliar causan una obstrucción persistente, se va a generar una inflamación en la vesícula llevando a la colecistitis, que es la complicación más frecuente de los pacientes con colelitiasis. Esta es una enfermedad inflamatoria de las paredes de la vesícula biliar y va a estar dado debido a una obstrucción del cístico, aumentando la presión intraluminal que lleva a colapso vascular, isquemia, necrosis y perforación. Ya hablando de la clínica, entonces el dolor es diferente al cólico biliar, que fue el que mencionamos, ya que este tiene una duración mayor a 6 horas porque la obstrucción del cístico va a ser persistente. Hay irradiación hacia la región subescapular o el hombro izquierdo, que sería el signo de Kerr, que es dado debido al origen embrionario del nervio frénico, el cual, como sabemos, va a inervar el diafragma y que podría estar irritado en caso de que haya una inflamación de la vía biliar. Además, está el signo de Murphy positivo, que a la palpación profunda en el reborde subcostal derecho se le pide al paciente que haga una inspiración profunda y en caso de que el paciente suspenda la inspiración,
se va a presumir que hay inflamación pues, en la vesícula. Además, los pacientes pueden presentar náuseas y vómito. Para el diagnóstico vamos a tener el laboratorio como pruebas hepáticas, hemograma, PCR, acompañado de imágenes como la ecografía. Y al tener estos resultados podemos aplicar los criterios diagnósticos de las guías de Tokio. Entonces, ¿cuáles van a ser? Entonces, los signos locales de inflamación, que son el signo de Murphy y la masa palpable en hipocondrio derecho. Los signos sistémicos como fiebre, PCR elevada y elevación de leucocitos. Y en la eco podemos ver un grosor de pared mayor a 4 milímetros con un agrandamiento de la vesícula biliar en el eje largo más de 8 centímetros, en el eje corto más de 4 centímetros. Puede haber presencia de cálculos biliares o detritos, líquido perivesicular y Murphy ecográfico positivo. El diagnóstico definitivo se va a dar cuando está la presencia de uno de cada ítem y se sospecha cuando hay un criterio A positivo más uno del B o el C. Bueno, al momento de hacer el diagnóstico, se debe clasificar el grado de severidad, ya que con esto se puede estimar el pronóstico y esto también va a estar dado según los criterios de las guías de Tokio. Entonces se define grado 3 o severa, aquella disfunción de cualquier órgano o sistema, ya sea el cardiovascular, donde pueda haber presencia de hipotensión que requiera algún vasopresor. En el sistema nervioso central, con alteración del estado de conciencia, pulmonar con una PAFI menor de 300, renal con oliguria o creatinina mayor de 2, en el hígado con un INR mayor de 1.5 y plaquetas menos de 100.000. El agrado 2 o moderada es cualquiera de las siguientes. Entonces, leucocitos mayores de 18.000, una masa palpable en el cuadrante superior derecho, duración de síntomas mayor de 72 horas y marcada inflamación local. Y la grado 1 o leve es aquella que no cumple criterios ni de 2 ni 3, obviamente, y que van a ser la mayoría de los pacientes. Y además se puede clasificar según tiempo de evolución. Entonces tenemos la aguda, que es aquel dolor que dura entre 6 y 72 horas. La subaguda, cuando hay un dolor mayor de 72 horas. Y la crónica se determina por patología. Y se puede sospechar por ecografía porque se puede ver una vesícula pequeñita, engrosada y atrofiada. Y la importancia de esta clasificación es porque determina cuándo se va a llevar el paciente a cirugía. Bueno, hablando ya del tratamiento, el pilar va a ser la colecistectomía, y esto va a indicar en todos los pacientes con el diagnóstico. Pero lo primero es que se debe estabilizar al paciente, manejarle el dolor, y ya según los criterios ya mencionados, se debe estratificar la severidad. Entonces, en el Tokio 1, se manda analgesia, antibiótico profiláctico y colecistectomía. En el Tokio 2, tendría el diagnóstico de colecistitis subaguda, entonces se manda analgesia, antibiótico y generalmente se puede operar a las 24 horas. Y el Tokio 3, lo ideal es que el paciente se opere entre las 4 o 6 semanas para que pase así el proceso inflamatorio. Y generalmente el paciente se lleva a UCI. El antibiótico en este caso va a ser muy importante debido a que un 66% de estos pacientes van a desarrollar infecciones secundarias. Por lo mismo, en la colecistitis grado 1 se van a administrar los antibióticos de forma profiláctica, mientras que en la colecistitis grado 2 y 3 van a ser parte del tratamiento. Y ya la colecistostomía es otra alternativa terapéutica donde se va a insertar un tubo que va hacia la vesícula y va a permitir el drenaje. Esto va a estar indicado a grandes rasgos en pacientes grado 3 y en embarazadas. Por otro lado, es importante mirar cuál es el riesgo de que estos pacientes puedan tener una coledocolitiasis, la cual indica la presencia de cálculos en el conducto colédoco. Entonces, según la clasificación de la ASGE, para los factores predictores de coledocolitiasis vamos a tener, entonces, predictores muy fuertes como coledocolitiasis en ecografía, o colangitis o bilirrubina total mayor de 4. Los fuertes con una bilirrubina total entre 1,8 a 4, o una dilatación de la vía biliar en ecografía. Y los moderados, que haya alteración en el perfil hepático, pacientes mayores de 55 años, o que exista pancreatitis biliar. Va a haber probabilidad alta cuando hay cualquier predictor muy fuerte o cuando hay dos predictores fuertes. Bueno, ya hablando de coledocolitiasis, entonces, como mencioné, esta es la presencia de cálculos en el colédoco. El cálculo puede ser formado ya sea en la vesícula o puede formarse en la vía biliar, como en los casos de los pacientes que no tienen vesícula. Y por lo mismo se van a describir 4 tipos. Entonces, el primario, cuando se originan en el colédoco. Secundario, cuando se forman en la vesícula y llegan al colédoco.
Los residuales, aquellos que se encuentran en los primeros 2 años después de una colecistectomía. Y los recurrentes son los cálculos que se forman en el colédoco luego de 2 años de la colecistectomía. La clínica va a ser similar a las patologías anteriores, algunos pueden ser asintomáticos y la severidad del dolor tiene relación al número y al tamaño de los cálculos. En caso de que exista obstrucción de la vía biliar, se puede presentar ictericia, coluria, acolia, que va a ser causado pues, por la hiperbilirrubinemia. En el momento del diagnóstico, la ecografía de hígado y vías biliares no va a ser la imagen más específica, pero pueden haber hallazgos como la dilatación del colédoco mayor de 6 milímetros. Sin embargo, es importante destacar que la ausencia de cálculos y el diámetro normal del colédoco no va a descartar el diagnóstico de coledocolitiasis. Al momento ya de hablar del tratamiento, el pilar va a ser la extracción de los cálculos, obviamente, ya que aunque el paciente puede estar asintomático, está el riesgo de que los cálculos migren y puedan ocasionar colangitis o pancreatitis, que serían algunas de las complicaciones. La primera línea de tratamiento es la CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que va a tener una tasa de éxito entre el 74 al 100%. Existen otros métodos como el percutáneo transhepático para pacientes que tienen cálculos en los conductos intrahepáticos o tienen cálculos grandes y están impactados. Y también está la exploración abierta, que ya es el último recurso cuando los otros tratamientos fallan. Ya si se sobreagrega una infección bacteriana de vía biliar, se va a producir la colangitis, la cual puede llevar una alta mortalidad dependiendo de la severidad del cuadro clínico. Entonces, ¿qué es la colangitis? Va a ser la inflamación de la vía biliar secundaria a una infección bacteriana asociada a una obstrucción de flujo biliar, ya sea por litiasis o por masas. Entonces se va a producir una hiperproliferación bacteriana que hace un proceso infeccioso donde los principales microorganismos patógenos van a ser E. coli, Klebsiella, enterococos, entre otros. Esto va a ser algo muy grave debido a las implicaciones clínicas, ya que el paciente puede llegar séptico e ictérico. Entonces en la clínica tenemos la tríada de Charcot, que es el dolor en hipocondrio derecho, fiebre e ictericia, donde un 22% de los pacientes presentan esta triada. Y por otro lado está la pentada de Reynolds, que es la misma triada, pero se le añade la alteración del estado mental y el shock. Y para esta enfermedad también están los criterios diagnósticos de las guías de Tokio. Entonces, A, que es inflamación sistémica, que hay presencia de fiebre y o escalofríos, con unos leucocitos mayores a 4.000 con una PCR elevada. B, los signos de colestasis, entonces que haya patrones obstructivos, que haya ictericia, alteración de las pruebas hepáticas. C, pruebas de imagen, como dilatación de la vía biliar, evidencia de la causa de la imagen, ya sea que haya presencia de masa o litiasis. Y el diagnóstico definitivo se va a dar cuando está la presencia de uno de cada ítem y se sospecha cuando hay un criterio A positivo más uno del B o el C. O sea que sí o sí tienen que estar los signos de inflamación sistémica. Entonces, en resumen, para el diagnóstico se van a requerir pruebas de laboratorio como el hemoleucograma, la función hepática, y se debe individualizar el caso y mirar si se requieren hemocultivos. Y con respecto a la imagenología, se puede utilizar también la ecografía de hígado y vías biliares o resonancia, donde se puede evidenciar la dilatación u obstrucción de las vías biliares. Entonces, aquí también tenemos la clasificación de severidad, donde el grado 3, que es la severa, hay disfunción de al menos un órgano o sistema, ya sea cardiovascular, respiratorio, neurológico, renal, hepático, hematológico. El grado 2, que sería moderado, al menos 2D, leucocitosis mayor de 12.000 o leucopenia menor de 4.000, fiebre mayor de 39, hiperbilirrubinemia mayor de 5 o hipoalbuminemia menos del 70% del límite inferior del rango normal. Y ya el grado 1, entonces, que no tiene ni 2 ni 3 y va a tener una buena evolución clínica. El tratamiento se debe enfocar tratando la infección, donde se van a requerir pues, antibióticos como piptazo, ceftriaxón y metronidazol, entre otros esquemas, los cuales se deben iniciar en la primera hora en caso de que el paciente esté séptico. Y el otro pilar va a ser la descompresión y drenaje biliar con CEPRE como primera línea, que en caso de una colangitis severa se debe realizar en las primeras 12 a 24 horas. Y también existe el drenaje biliar percutáneo transhepático como segunda línea en caso de que falle la CEPRE, y ya el abordaje quirúrgico, que es pues la última línea. Bueno, entonces a modo de conclusión, es importante tener en cuenta que este tipo de patologías son muy frecuentes en nuestra población y por lo mismo es importante que como futuros médicos generales las sepamos identificar
mediante el reconocimiento de los factores de riesgo, identificar la clínica, saber pedir las ayudas diagnósticas para poder enfocarla y así poder impactar en la morbimortalidad de nuestros pacientes. Eso sería todo, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Excelente presentación, Manu, súper claro todo, los conceptos, Sí. todo. Súper bueno. Bueno, varias cositas. Les quería hacer como las precisiones que siempre hablamos al final de cada charla. A la doctora Manuela, excelente, muy buena la presentación. Habíamos hablado que era un tema muy denso para tratar en tan poquito tiempo, pero me parece que lo hizo muy bien. Y eso también es una muy buena forma como para irse entrenando en congresos donde el tiempo es tan limitado. Entonces, por ese lado, muy, muy buena la presentación. Quisiera que alguno de ustedes me contara cómo se explora el signo de Murphy en la exploración física. La doctora Manuela habló mucho de él, dijo que algunos tenían Murphy ecográfica, otros que Murphy en el examen físico. ¿Cómo se hace? Pues alguien que nos cuente cómo se evalúa este signo. Hola, ¿alguno se anima? Doctora, pues Doctora, es la maniobra semilógica que... Ah, no, dale, tranquilo, dale. doctora, pues durante el examen físico lo que se hace es que teniendo el paciente acostado idealmente, uno le pide que haga una respiración y bote todo el aire. Posiciona las manos en el tercio proximal del reborde costal derecho y mientras el paciente bota el aire, uno presiona. Luego uno deja las manos en una profundidad más o menos de 4-5 centímetros y le dice que inspire. Y es positivo si durante la inspiración siente dolor y por ende la corta, interrumpe la inspiración por el dolor. Exacto, entonces eso es muy importante. Eso de los 4 o 5 centímetros es muy variable porque hay personas que son más delgadas que otras. Entonces es simplemente que el paciente detenga la respiración luego de una presión sostenida en el hipocondrio derecho. Recuerden que por las características anatómicas todos somos muy diferentes, entonces que si el reborde externo de la costilla, que si sí o no, a veces es muy difícil pues como encontrarlo, pero más que todo es en el cuadrante superior derecho. Es muy importante no confundirlo a veces con una apendicitis aguda retrocecal. Cuando el extremo distal del apéndice está hacia arriba, o sea, hacia cefálico, casi que en contacto con el hígado, nosotros hemos encontrado a veces apéndices subhepáticas, el dolor es muy parecido, porque obviamente el paciente siente que le duele, deja de respirar, entonces obviamente nos interpretaría eso como un signo de Murphy positivo y por eso es que hay que tener en cuenta todo el resto de la historia. Otra cosita que les iba a decir ya como para terminar es que en todas las tiendas de aplicaciones hay una aplicación que se llama Tokio 2018. Estamos a la espera pues de la actualización, pero en esa aplicación que es gratis y la pueden bajar todos a sus dispositivos electrónicos, pueden tener todo lo que Manuela dijo de una forma como más accesible y más práctica. Es un poquitico difícil de manejar porque cuando uno le da un poco hacia atrás, como queriendo volver a la página anterior, se sale del todo la aplicación. Entonces, para consultar las guías, los flujogramas y todos los criterios diagnósticos, simplemente den clic en la pantalla sin tratar de devolverse porque les quita como todo el trabajo que hayan hecho. Hay una parte que es de criterios diagnósticos, entonces ustedes van ubicando dónde le duele al paciente, si tiene o no paraclínicos, si tiene una ecografía y les va dando como una calculadora de acuerdo al diagnóstico, si es probable o si es definitivo. Y lo mismo para definir el tratamiento. Entonces es muy bueno porque tiene todos los algoritmos en la partecita, pues como de la parte media de la aplicación y en la parte final tiene todo el texto. Obviamente es largo, pues si alguno se lo quiere leer no hay ningún problema, pero como para que sepan que está más resumido en las dos primeras partes. ¿Listo? No sé si alguien más tenga alguna pregunta o quieran saber alguna otra cosita o dejamos así. Doc, la aplicación se llamaba Tokio 2018. Sí, así la Listo. encuentran.
Gracias. Si alguna cosa yo les mando como el pantallacito, pero pues está en App Store y en Google Store, entonces no hay ningún problema. Pues de las dos formas lo pueden bajar. Gracias, doctora, por acompañarnos hoy en la reunión. Y con mucho gusto, ahí estamos súper Profe, pendientes. muchísimas gracias. Con mucho gusto, Manuela, felicitaciones. Gracias, profe. Bueno, me voy a salir.